Buenas tardes, hermanos, a todos, hermanas, un placer mirarles. Tenemos algunos jóvenes entre nosotros, esperamos que nuestros jóvenes después de la sesión queden con muchas ganas de casarse, ¿verdad que sí? Eso es lo que deseamos, que queden con el anhelo y el deseo de casarse, de encontrar pareja. Siempre cuando ejecuto una ceremonia religiosa, siempre me gusta citar, en muchas ocasiones me gusta citar un pasaje bíblico que quiero leérselos, está en Génesis capítulo 2, versículo 24. Y cuando cito este pasaje bíblico, trato de enfocar mi mirada en los contrayentes, ¿verdad? Y lo digo con mucha fuerza. Y muchas veces son las primeras palabras, cuando la ceremonia empieza, a la hora que viene la parte interesante, ¿verdad? De cuando vamos a una boda. Y siempre llego y mi voz se va a escuchar así. Por ejemplo, se va a escuchar así mi voz. Por tanto, pero me le pongo a ver la mirada a los contrayentes, ¿verdad? Los tengo delante de mí, o frente mío, y les digo, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Y les leo este pasaje. Es interesante lo que miro en los ojos cuando digo eso. Es interesante lo que miro en los ojos, principalmente de los varones. Cuando se empieza eso a emitir. Cuando uno como varón. Y se los digo, ¿por qué? Porque fue la experiencia que yo tuve cuando eso lo dijeron, cuando yo estaba frente al altar. Eso al varón, hermanos, hermanas, esas palabras al varón, los asusta donde lo oyen. Las mujeres están un poco más relax, pero cuando yo miro los rostros de los varones, están asustados. Y a veces tan machines que nos vemos, ¿verdad? Pero cuando vimos esas palabras, como que aquello genera cierto temor. A veces hay hombres que hablan fuerte y a la hora de dar los votos, o a la hora de decir, sí, acepto a fulano, no se oyen los hombres. Dicen, sí, no se oyen y tienen voz fuerte. Tienen un vocerón. Pero cuando se dice, estará así, 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 dicen, sí. Y uno dice, ¿dónde está la voz? ¿Dónde está la voz con la que lo oímos? Algunos hasta cuando están diciendo eso, se quedan atragantados del susto. Se asustan. Lo que pasa es que el matrimonio, hermanos, cuando tenemos la disposición de ir al altar y de conectarnos con la persona que nos encontramos para caminar juntos hasta el fin de nuestros días. Esa línea, hermanos, solamente de llegar y decir sí y de firmar. Es una línea, hermanos, que no se mira, esa línea, hermanos, es tan simple, ¿verdad? Tan sencilla. Hoy somos novios y mañana, después de decir sí, nos encontramos inmersos en un montón de situaciones bonitas, gratas, pero también complejas. El matrimonio conlleva de todo. El matrimonio, vea lo que la palabra de Dios dice. Ahora que lo leíamos allí, el que haya esposa, el que encuentre esposa, haya el bien, alcanza la benevolencia de Jehová. Pero ¿qué tipo de esposa? ¿O qué tipo de esposo? A veces las elecciones se hacen equivocadas. A veces el matrimonio, lejos de venir a ser un refugio para la pareja, viene a convertirse más bien en un asunto que es infernal aquello. Y hay personas, hermanos, en la iglesia hoy, hay personas en la iglesia que lloran por las decisiones que han tomado, por las malas decisiones que tomaron, y otros están felices porque dicen, ha sido lo mejor que me ha pasado. Entonces es un asunto que va a ir en una línea tan delgada, y si usted ha disfrutado de un buen matrimonio, dele gracias a Dios. Hay algunos otros hermanos que lloran por su vida matrimonial, por su experiencia que tienen. Así que, por eso quería, dentro del primer tema que vamos a estar visualizando hoy, el matrimonio, hermanos,
Solamente el asunto de la unificación, de la conexión, solamente ese asunto va a generar un conflicto. El matrimonio, hermanos, en un determinado momento, dos personas llegan, o sea, un hombre y una mujer llegan, toman la decisión de unir sus vidas, de caminar juntos, se disponen a poder esforzarse, a poder conectarse, a poder entenderse, a poder amarse y a poder llegar juntos hasta el fin de sus vidas. Ese es el matrimonio que conocemos. Hay matrimonios funcionales, hay matrimonios disfuncionales. Yo espero que cualquiera que sea el matrimonio que usted y yo tengamos, que entonces mañana nuestro matrimonio pueda estar para ser mejor. Si hay matrimonios disfuncionales, se pueden transformar si hay la voluntad. Y si hay matrimonios funcionales y no se cuidan, mañana pueden ser disfuncionales. Es un asunto así. Nadie puede cantar victoria hoy si tienen un buen matrimonio. En la iglesia, hermanos, en la iglesia de Cristo, la mayoría de los matrimonios se destruyen cuando los hijos se han ido, cuando la pareja está sola, cuando los hijos se han ido, hermanos, porque no trabajaron las parejas en muchas ocasiones. Trabajan los primeros años, pero los años subsiguientes dejan de trabajar para ellos como pareja. Entonces, vale la pena poder ponernos nosotros esto en mente para poder entender que los matrimonios a veces, los que más se destruyen, son los que se van a destruir en años posteriores, no en los 5 años iniciales o en los 10 años iniciales. Hay matrimonios en la iglesia destruyéndose con 30, 40 años de vigencia. Y después de 30, 40 años, están desplomados. Pues vale la pena, hermanos, vale la pena poder tomar atención en el tema, vale la pena, y poder entonces trabajarlo bonito. Amén. ¿Estamos dispuestos? ¿Cómo estamos? ¿Contentos este día? Quiero empezar con una dinámica. Alguien que me ayude a repartir unas hojitas. Aquí está el chico, aquí está el encargado. Uno por familias o por parejas. Y vamos a hacer la primera parte dinámica. Vamos a tener una hojita de estas. Esta hojita yo la trabajé con algunos hermanos hace unos 4 o 5 años en la congregación allá. Hoy le vamos a dar otra aplicación. Va a ir con el tema nuestro acá. Puede darle a las chicas también allí. Quiero que lo miremos, quiero que miremos esa figura, quiero que la visualice. El punto de vista de cada matrimonio. Vamos a visualizar esa figurilla que ahí tenemos. El punto de vista de cada matrimonio. Vamos a ver. ¿Cómo se observa o cómo se puede observar un matrimonio? Quiero que lo vean. A ver, vamos a ir por allá atrás. ¿Qué miramos? Allá, Matías, ¿qué miramos en esa figurilla, Mati? ¿Qué miramos? Mati, ¿qué miramos? ¿Perdón? 2 viejillos. Mati ve 2 viejillos. ¿2 viejillos a dónde? En un burro montados. Otros dicen en un caballo, ¿verdad? 2 viejillos montados. ¿Y qué hay más en ese primer cuadro? ¿2 qué? 2, no, dicen 2 hijos, 2 chismosos, hay 2 personas ahí, se ven 2 cabecillas. ¿Verdad que sí? ¿Qué están haciendo esas cabecillas? Viendo. ¿Qué creen que esos 2 en este grupo, primero acá, vamos a hablar con los hermanos acá, todos vamos a ubicarnos a ellos aquí. ¿Qué creen que está pensando esas 2 personas cuando ven a esos 2 señores montados en ese animal? Díganme en qué puede pensar. ¿Sí, señora? Ok, dice el hermano, ¿oyeron? Pobre animal. ¿Qué más? ¿Qué más pueden pensar? Pueden pensar en la edad de los ancianos o de las personas que van ahí encima. Ok, pueden pensar en edad de las 2 personas que van encima del animal. Muy bien. ¿Qué más se puede pensar ahí? ¿Ah? ¿Van qué? ¿Que van juntos? Ok. ¿Qué qué? Los están criticando a los 2 que van arriba del... Los están criticando, ¿por qué? Porque seguro esos que están criticando cuidan a los animales, ¿verdad que sí?
Y entonces están diciendo que bárbaros porque están lesionando al animalito, que es un animal de carga. Le están saludando, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más podría pensar? ¿Qué podría pensar una persona que tiene pensamiento feminista? Que el hombre va primero, ¿verdad que sí? Y uno que tiene pensamiento machista, ¿qué podría pensar? Que la forma correcta. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bien, todo lo que estamos viendo solamente, hermanos, de un aspecto ahí. Pero yo les digo, si yo le pregunto a la señora que va en el animalito, ella dice, es que yo no puedo ir adelante, porque yo necesito ir agarrada de mi Señor. ¿Entiendes? Me da miedo ir adelante. Entonces cambia el asunto como yo veo el conflicto. El segundo, allá, donde están los hermanos allá, hermano, por favor. El segundo. Ustedes, el segundo. Díganos algo del segundo. Los que quieran. ¿Qué están viendo? Que el viejillo ha montado, que el Señor no es caballeroso. ¿Qué más? Pobre señor. Pobre señora, ¿verdad? Pobre señora. ¿Qué más? Yo puedo decir que como ya son dos personas ancianas, puedo pensar que el señor que los dos están cansados, pero que quizás él está más cansado y le dice a la señora, ok, viejito, súbete un poquito. ¡Ah! ¿Miraron cómo le manda? Esto es tu otra perspectiva. Un turnito, era un... Okay. Ahora, ustedes no se están dando cuenta, pero yo los miré cuando iban ahí. Y el Señor llevaba su piernita enferma. ¿Entienden? El Señor llevaba su piernita enferma, entonces no podía ir caminando el Señor. ¿Ven cómo cambia la perspectiva de acuerdo al punto de vista que tengamos? Vamos al cuarto, vamos al cuarto, vamos al cuarto. Ahí, Pedrito, al cuarto. ¿Qué nos diría? ¿Qué miran esos dos señores ahí en el cuarto? ¿Para qué quieren el animal? ¿Son tontos, sí o no? ¿Están desperdiciando algo? ¿O el animalito va enfermo? Dejémoslo descansar. Vean, hermanos. Señor. ¿O van cansados de estar sentados? Ven, hermanos, ese es el asunto del matrimonio. Muchas veces los que estamos afuera, vemos. Pero solamente los que estamos adentro, los actores, conocemos la realidad y los conflictos de nosotros como pareja, de nosotros como familia. Por eso es tan difícil cuando se tienen que atender conflictos de matrimonio, cuando hablamos del matrimonio y sus conflictos y sus problemas, es tan complejo lo que se ve de los ángulos afuera. Porque el ángulo afuera no tiene la totalidad de la perspectiva correcta. Usted y yo vemos lo que creemos y lo que pensamos y a veces vemos fantoches donde no hay. Y a veces no se ven cosas que hay. Nadie, hermanos, me conoce, ni mi madre que me trajo a este mundo, me conoce más que mi esposa. ¿Entienden? Porque con mi madre yo hablaba bien, yo me portaba bien, pero mi esposa me conoce como cuando me enojo, cuando me enchicho, cuando grito, cuando cometo insensateces. Es ella. Entonces, ese es el matrimonio. El matrimonio, entonces, es la unificación de dos personas totalmente diferentes que van a trabajar por conectarse. Y que en nuestra sociedad, hermanos, en nuestra sociedad nosotros no
No nos damos la oportunidad en muchas ocasiones de poder conocernos, incluso ni de poder leer, ni de poder informarnos, ni de poder prepararnos para lo que el matrimonio es. Hay algunas culturas, y hay algunas sociedades, y hay algunas personas que se preparan para lo que viene. Pero muchas veces se toman las decisiones, hermanos. ¿Cuántos muchachos, cuántas muchachas, cuántas personas, cuántos matrimonios se han generado? ¿Por qué? Porque necesito salir de mi casa. Hay personas que se han casado porque necesitan salir de su casa. Porque estaban obstinados en su casa y encontraron a una persona por allí que les calentó el oído, que les dijo cosas bonitas, y me caso. Pero no se dieron la oportunidad del conocimiento, del poder llegar y decir, con esta persona estoy uniendo mi vida, con esta persona voy a tener los conflictos, con esta persona voy a tener discusiones, esta persona va a ser el papá o la mamá de mis hijos, donde no me preocupé por investigar cuáles eran sus cosas. Viene el matrimonio, es muy lindo el día que vamos y damos votos, es muy lindo el día que nos vamos de luna de miel, es muy lindo llegar y tener experiencias por allí, pero la realidad, cuando se llega ya a la realidad, entonces es donde empieza el calvario, donde empieza el llanto. A todos nuestros jóvenes, aún aquellos incluso adultos que no están casados, esta es una de las tareas, este es uno de los trabajos. Todos aquellos que van al matrimonio necesitan saber a qué van y necesitan saber lo que son las malas decisiones, necesitan saber lo que deben conocer, porque van a conocer un 30% de la persona, aunque se dispongan a conocerla, van a conocer un 30% de lo que realmente es. El otro 70% irán sacando las uñitas, ¿verdad que sí? O iremos sacando las uñitas. Tendremos toda una vida para sacarlas. Y es lo que entonces, mis amados, una mala elección, una mala decisión, es lo que... ¿Tiene el otro pasaje bíblico? Veamos esto, tenemos 3 pasajes bíblicos, pero veamos este pasaje que vamos a citar ahorita. Una mala decisión tomada solamente con un aspecto en la vida, con un aspecto en la vida de nuestro compañero o de nuestra compañera. Usted nos dice, quiero el de Proverbios, capítulo 27, versículo 15. Ahí nos lo van a poner. Una mala decisión. La mujer pendenciera es gotera constante en un día lluvioso. Vean lo que dice. La mujer pendenciera. ¿Ustedes han tenido una gotera en la casa alguna vez? ¿Y qué pasa cuando llueve? Y ojalá sea una buena gotera. Cuando llueve, ¿se va a meter el agua por toda la casa, sí o no? Es comparada a la mujer peleona con esa gotera. Hay personas, hermanos, hay personas que no se dan la oportunidad de conocerse antes del matrimonio. Y resulta que después de que se casan, se empiezan a conocer. Y dentro de ese conocimiento que se van dando, después, hermanos, después no hay vuelta de hoja. O sea, esa persona es así. Esa persona es así. Y esa va a ser la lucha y el trabajo para poder ayudar a esa persona para que cambie. Pero muchas veces hay cambios y otras veces, hermanos, nunca hay cambios. Si usted se casa con una mujer peleona, va a sufrir. Simple. Va a sufrir. Si usted se casa con un hombre peleón, va a sufrir. Si no se disponen a que haya cambio. Vean el otro pasaje bíblico, vamos a leerlo. En el libro de Eclesiastés, capítulo 10, versículo 18. Léalo, hermano. Eclesiastés 10, 18. Vamos a ver. ¿Qué dice?
por causa del ocio se viene abajo el techo, y por la pereza se desploma la casa. Este pasaje, hermanos, lleno de sabiduría. Si usted se casa con alguien vago, hermano, ¿qué creen que va a pasar? Si era vago de novios, ¿cómo va a ser de casado? ¿Revago? ¿O el matrimonio lo va a cambiar para que se haga trabajador? No. O sea, se va a caer el techo. Se va a caer la techumbre, dice en la versión Reina Valera. El problema es que en el matrimonio se da algo interesante. La otra vez les decía a unos hermanos, nos casamos con un Volkswagen, un bochito, y a los 5 años queremos tener un BMW. O sea, nos casamos con una persona llena de muchas situaciones y después lo queremos transformado y cambiado. Y no es así. No es así. Hay que saber lo que tenemos. Y la persona, entonces, la persona con la que nos casamos, es una persona, hermanos, que necesitamos conocerla. Un consejo para todos los jóvenes, primeramente. Esto que estoy hablando quiero para decirles a aquellos que aún no han tomado decisiones, que puedan tomar buenas decisiones y que puedan conocer a la persona que va a unir con ellos su vida. ¿Ok? Es importante conocerlos lo más que podamos. Nuestra juventud muchas veces pasa, hermanos, muchas veces pasan los tiempos cuando somos novios y cuando llegamos a la casa, que ahora ya eso ni existe, y ahora ni llegan a la casa. Antes llegábamos a hablar, a compartir hasta con los suegros, ahí hablamos un ratito, eso ya no existe. Pero qué puros besitos, qué puro esto, qué puro lo otro, y no teníamos la oportunidad de conocernos. Hay que conocer a la pareja, hay que conocernos antes de firmar. Tenemos que saber toda la información que podamos tener. Quién es, qué costumbres tiene, todo lo que podamos para poder entonces decir, ok, me apunto a eso. A veces, hermanos, muchas parejas en el proceso de noviazgo salen corriendo. Es mejor salir corriendo antes, hermanos, hermanas, que no llorar después. Punto. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí, vamos, hermanos, ahora sí, vamos con todos aquellos que entonces estamos inmersos en el tema del matrimonio, el tema de la familia. Vamos a conocer hoy, hermanos, algunos puntos. El matrimonio por sí mismo, desde el momento en que nos disponemos a unirnos, por sí mismo el matrimonio es un conflicto. ¿En qué sentido es un conflicto? Somos dos personas diferentes. Venimos de contextos diferentes, venimos de culturas diferentes, aunque vengamos de un mismo país, las formaciones son diferentes. Hay hombres, hermanos, que vienen formados con una fuerza de machismo increíble. Hay hombres o mujeres que vienen formadas de un esquema diferente. Esas personas se van a unir y después de que esa línea de unificación se da, es donde van a empezar los choques. O sea, el matrimonio va a ser una interacción. La interacción del matrimonio va a permitir, hermanos, que usted y yo podamos acoplarnos. Eso lo va a generar la interacción. El matrimonio, en el matrimonio se va a sufrir estos procesos. En el matrimonio siempre va a haber alguien que va a ser más tolerante uno que el otro. O sea, va a soportar siempre a alguien, va a llevar más la fuerza a alguien, uno más que el otro. Eso es el matrimonio. Pero es interacción el matrimonio. En el matrimonio, hermanos, llegamos y nos disponemos a crear un ambiente que sea un oasis para cada uno de los cónyuges primeramente y luego para los hijos, porque empezamos, el matrimonio es una empresa, la empiezan dos personajes que se dispusieron a amar y después vienen los hijos, y ese oasis tiene que ser soportable para los hijos también, que los hijos encuentren en esa familia un lugar, hermanos, donde se refresquen. Hay hijos, hermanos, que crecen en familias que están deseando salir corriendo de casa porque no soportan lo que ahí se vive. Entonces, un buen matrimonio
Vamos a poder concretarlo cuando podemos ser felices, cuando podemos estar tranquilos. No juzguen un matrimonio porque tenga problemas. Hermanos, yo conozco matrimonios que no han tenido problemas nunca, o que hemos creído que no han tenido problemas, y un día llegan y uno dice al otro, cada uno para su lado. No existe el matrimonio sin conflictos, hermanos. No existe el matrimonio sin problemas. No existe la familia sin conflictos. No existe la familia perfecta. No existe la familia donde no hay discusiones. Las discusiones se necesitan porque se necesita el roce, se necesita la fricción para crecer, para madurar, para a veces perdonarnos y para aceptarnos. Hay cosas que se podrán cambiar en el proceso de matrimonio, otras cosas no. Hay cosas, hermanos, que nunca van a cambiar. Y sin embargo, hay amor. Siempre le pregunto a los viejitos cuando tienen muchos años de estar juntos, siempre me gusta preguntarles cómo le han hecho. No sé si usted alguna vez le ha preguntado a un viejito o a unos viejitos cómo le han hecho. Y entonces, una vez un viejito me dijo, ya, y llorando mucho. Después de muchos años, esa fue la respuesta, me dice, llorando mucho, pero aquí estamos. Llorando. ¿Qué habrá querido decir? Le preguntaron a la esposa de un predicador allí, hermanos, una vez le hicieron la pregunta que si alguna vez había pensado en el divorcio. Y dijo, no, nunca pensé en el divorcio. Pensé en el suicidio. En el suicidio, ¿verdad? Matarlo. En eso sí pensó, nunca en el divorcio, pero sí matarlo. En el homicidio, ¿verdad? Por ahí otra hermana una vez en una reunión de matrimonios decía, Señor, dice, hermano, una vez tuve un mal pensamiento, decía, en su oración decía, Señor, o te lo llevas o te lo mando. Imagínense la calidad de conflicto que ahí había. En todos los matrimonios hay conflictos. ¿Cuál va a ser el matrimonio, hermanos, perfecto? Ok. Es el que se convierte en un oasis. Y quiero hablar de esto, hermanos, porque yo sé que vamos a tener un tiempo para, en la tercera sesión, vamos a estar hablando de la resolución de conflictos. Hay que aprender a resolver conflictos. Pero ¿cuál es el matrimonio perfecto? El matrimonio perfecto para mí es aquel que se convierte en un oasis, hermanos, hermanas, para refrescarnos. Incluso en medio de los conflictos, para refrescarnos. Donde me siento contento de llegar a casa, donde me siento feliz de llegar a casa, donde sé que hay problemas, donde sé que hay conflictos, pero que los podemos resolver, que podemos hablar, que podemos discutir, que nos podemos ver, que nos podemos ver la cara, que nos podemos ver, dar un abrazo, que nos podemos decir cosas bonitas. Ese es el buen matrimonio. Y para construir eso, hermanos, dentro de la construcción de una bonita familia o de un buen matrimonio, hay tres ideas que vamos a poner hoy, En el matrimonio se requieren los límites de protección, o sea, deben haber límites de protección, o vamos a llamar construir murallas de protección. Tanto papá, mamá o tanto el esposo y la esposa necesitan sentirse seguros allá adentro. O sea, necesitamos sentirnos seguros allá adentro. El matrimonio es un lugar, la familia es un lugar para generar seguridad. Si eso no se experimenta en el matrimonio, hermanos, el matrimonio va a ser un caos. Necesitamos generar seguridad. Tanto papá, tanto mamá, marido, esposo, ambos necesitan generar seguridad. ¿Qué pasa si usted anda trabajando, hermano, y están sus hijos, y usted sabe que su esposa es un caos, y usted anda trabajando, y usted sabe que su esposa no está cuidando a sus hijos? ¿Cómo puede trabajar? ¿Entienden? Pero eso es del lado de la vista del hombre, de la vista de la mujer. También la esposa necesita sentir seguridad para caminar en este mundo, en el matrimonio, para funcionar. Necesitamos seguridad. Y eso se construye. ¿Saben, hermano? Cuando nos casamos hay muchas cosas que no sabemos. Quizá un 80% de cosas no sabemos cuando nos casamos. O sea, no sabemos lo que vamos a construir. ¿Cuántas personas se casan y esto es lo último que piensan? Lo primero que piensan es que necesito mi casa. Y están pensando físicamente.
Pero, hermanos, muchos construyen una casa, pero no están dispuestos a construir un hogar, a prepararse para construir un hogar realmente. Y construir un hogar tiene que ver con no construir un edificio físico, sino, hermanos, empezar a construir esto que requerimos para generar un matrimonio, hermanos, que no sea un conflicto, que no sea un problema. Necesitamos generar muros de protección. El matrimonio, hermanos, es el lugar donde nos sentimos seguros. Es el lugar donde vamos a poder, hermanos, llorar. Es el lugar donde vamos a poder compartir todo, hermanos, lo que sufrimos, todos nuestros traumas. Todos venimos con traumas de familia. ¿Cuántos de aquí vienen de hogares disfuncionales? A ver, pregunto. ¿Cuántos vienen de hogares o de familias disfuncionales? Levantemos la mano los que venimos de familias disfuncionales. A ver, una familia disfuncional es donde papá y mamá no cumplían sus roles. O donde solo papá era un caos. O mamá era caos. Bueno, vean. Llegamos de familias disfuncionales, llenos de un montón de conflictos en nosotros, sin solución y sin resolver. Y necesitamos llegar a un sitio donde esos conflictos, hermanos y hermanas, necesitan ser oídos, primeramente. ¿Cuándo fue la última vez que usted habló con su esposa, con su compañera, para contarle lo que a usted le duele, por lo que usted llora, por lo que usted sufre? ¿Cuándo? Hace un tiempo, hermanos, atendí a un conflicto en un matrimonio, en una pareja. Un conflicto serio. Cuando atendíamos el caso en la pareja, estaban le llamamos ese punto como cuando la batería se pone en un punto muerto, ¿verdad? Ya no tiene carga. En ese punto estaba la pareja. Y cuando empezamos a atender el caso, escucho al hermano. Lo escucho aparte, empezamos a hablar y descubro, hermanos, toda su vivencia de niño, toda su situación que había vivido de niño. Y entonces le digo al hermano, usted ya habló con su esposa de esto, ¿usted alguna vez le compartió a su esposa esto? Me dice, no. Entonces, hermanos, cuando me encuentro con los dos ya, siempre hay un tiempo de hablar con una parte, luego con la otra parte, a veces con los hijos. Y entonces el hermano le digo, yo quiero que usted cuente su historia. Y entonces el hermano cuenta su historia y resulta que la hermana se suelta a llorar. Que por qué no le había dicho eso a ella, para poder entenderlo mejor. Hermano, a veces no hay la confianza. A veces venimos de hogares donde, hermano, nuestra confianza fue eliminada. Y entonces el matrimonio es un lugar donde podemos hablar de lo que nos duele, de lo que lloramos, de lo que sufrimos, de nuestros traumas. Hermanos, hay hermanos que han sido violados de niños. Hay hermanas que fueron abusadas de niños. Y resulta, hermanos, que después vemos las consecuencias. 20, 25, 30 años atrás atendíamos mi esposa y yo un caso en la iglesia. Una hermana que llegó en un determinado momento y no quiso tener más relaciones sexuales con su esposo. Y su esposo, hermanos, con una negativa a ella, no. Pasaban 6 meses, 7 meses, 8 meses y el hermano quemándose sexualmente. Y entonces buscó ayuda, el hermano dice, ya me voy a divorciar y todo. Cuando estamos frente a la hermanita y con el hermano, entonces ella dice, hermano, es que yo fui abusada. Pero nunca le había usted hablado a su esposo de eso. ¿Entiende, hermanos? ¿Por qué el matrimonio necesita convertirse en un sitio donde tenemos la confianza de hablar? Donde tenemos la confianza de decir lo que a mí me duele, lo que yo fui afectado, lo que en la vida me traumaron. Bueno, yo era un chiquillo traumado, ¿saben? Yo era un chiquillo traumado por ser flaco cuando era muchacho. Nunca podía andar en una camisa manga corta, me traumaron por ser flaco. Y ahora vivimos en el tiempo de los flacos, toda la gente quiere ser flaco. Y yo traumándome por ser flaco. Hermanos, pero hay traumas que simplemente usted no se pone una ropa, pero hay otros traumas que quedan en su mente y corazón. Y que cuando usted se casa, esos traumas usted los lleva al matrimonio sin darse cuenta. Y empiezas a lesionar a su compañera o a su compañero con sus acciones y con sus actitudes. ¿Cuántas personas, hermanos, viven celos horribles, enfermizos,
¿Saben? En mi país hace unos días un muchacho mató a su esposa y al novio. Hubo otro que mató, hermanos, a un señor creyendo que era el novio y no lo era. Una persona altamente celosa. Hermanos, a veces hay traumas que matan. Y si el matrimonio no es eso, no es ese centro donde podemos llegar y poder compartir lo que nos duele, entonces los problemas no serán resueltos, nunca serán atendidos. Ese es un primer aspecto. El segundo aspecto, hermanos, tenemos que crear en el matrimonio lugares de confort. Este punto me gusta mucho. Los lugares de confort que generamos en la familia, en el matrimonio, los lugares de confort, son lugares donde estamos cómodos, donde estamos felices, donde podemos hablar. Esos lugares, esos tiempos de confort, es cuando podemos hablar, hermanos, a veces, mire, a veces se habla en el momento menos indicado, en el lugar menos indicado, con las personas menos indicadas. En el matrimonio tenemos que aprender a hablar el cuándo, el cómo, el dónde y el por qué y para qué. Eso es crear esas zonas de confort, una zona donde vamos a poder hablar y vamos a ser oídos. Uno de los problemas que tienen los varones, hermanos, no oyen, no oímos nosotros. Y a veces estamos en una discusión y por estar tratando de planear nuestra defensa, nuestro oído está cerrado. Y estamos ya buscando las palabras de defendernos y no estamos oyendo a nuestra compañera. Porque nos enoja que nos diga algo. Nos molesta que se nos diga algo. Y entonces cuando se nos está diciendo, estamos por aquí oyendo, pero adentro en nuestra mente estamos enojados y nuestra mente está cerrada para recibir aquella discusión que tenemos. A mí me ha pasado. En ocasiones he estado molesto y no estoy oyendo a mi esposa, y ella lo sabe. Y a veces trato hasta de defenderme. Están diciéndome y trato de defenderme, y entonces no tengo la oportunidad de oír. Esa zona de confort en el matrimonio es donde vamos a poder llegar relax. Es donde vamos a poder llegar y decir, ok, hable. Pero, hermanos, escuchar, oír atentamente, poner atención a la solicitud que se nos está haciendo. Esa zona de confort requerirá de que las dos partes del matrimonio sepan hablar. Porque si solamente está y está y está y está y está, entonces yo me voy a cerrar. Pero si los dos llegamos relax, a hablar, a poder tener una discusión sana. Uno de los conflictos mayores que tenemos, hermanos, es que no nos gusta oír. Y cuando no se escucha, hermanos, hasta nuestras respuestas van a ser incorrectas. Ese lugar de confort se convertirán primeramente para la pareja, pero vendrán a ser los sitios de refugio para nuestros hijos. Nuestros hijos, hermanos, requieren esos lugares de confort, esas zonas de confort. Cuando ellos están en su etapa de adolescencia, van a requerir esos momentos. ¿Saben? Muchos de los que estamos acá, a las parejas más jóvenes, ocupamos esos sitios de refugio de nuestros papás. Los ocupamos. Y no los tuvimos. Yo siempre le cuento a mi familia, mi papá y mi mamá pues ya murieron. Los dos. Nunca los pude mirar dándose un beso. Y tuvieron 10 hijos. Bueno, 12. Y a mí no me tocó verlos dándose un beso. ¿Entienden? Cuando yo me desarrollo y tengo mi recuerdo, ellos estaban separados. Y hubiera dado cualquier cosa por ver a mis viejos dándose un beso. Por dicha, hermanos, a mí me gusta besar. Y mi esposa sabe. Pero hay personas, hermanos, que tuvieron esa experiencia y ellos no besan, son fríos. Son fríos. Y se casan. Y son cubos de hielo en la relación de matrimonio.
Y no porque quieran serlo, sino porque eso fue lo que la vida les deparó. Muchos deseamos un consejo de papá, de mamá, y no habían esas zonas de confort. No las habían. Y hoy tenemos sociedad de hijos en la iglesia, que han crecido en la iglesia, con padres generando zonas de confort. Y a veces los hijos no quieren esas zonas de confort. ¿Entienden? Pero hay que provocarlos. Que nuestros hijos puedan decir, ahí estuvieron ellos, ahí estuvieron ellos. Va a ser bueno, si lo hace con su pareja, va a ser bueno para sus hijos. También, un buen matrimonio, hermanos, va a generar zonas donde se puedan dar discusiones. Uno de los conflictos que tenemos en los matrimonios cristianos, y quizá en muchos matrimonios, pero yo quiero ubicar el matrimonio cristiano. Quieren ubicar que todo está perfecto y hasta obviar los problemas con sus hijos, de que vean que los hijos nos vean en un momento de discusión o algo así. Hermanos, los hijos, tenemos que enseñarles un mundo real. Un mundo real. A los hijos hay que enseñarles el mundo real. El mundo crudo como es. Que la vida tiene problemas, que en el matrimonio hay conflictos que tienen que ser resueltos, que hay discusiones, que hay cosas que no hacemos acuerdos, y que si no se hacen los acuerdos, que los matrimonios, hermanos, se van a perder. ¿Saben? Vean qué interesante. Se casan dos muchachos en la iglesia hace algunos años. Ustedes no tienen idea del problema que se les hizo a ese matrimonio, hasta punto de divorcio, por una pasta dental. ¿Da risa? Sí, da risa. ¿Verdad que sí? Por una pasta dental. Porque el marido decía, hay que hacerla así, que se fuera toda la pasta desde abajo, arrolladita, y la esposa la apretaba de cualquier lado. Eso los estaba llevando al divorcio. Y usted puede decir, eso es problema. Ese era el problema. Hermanos, cada persona va a magnificar el problema de acuerdo a la formación que tuvo. De acuerdo a la formación que tuvo. Había un hermano que llegaba, hermano, con su ropa, iba toda su ropa, hermano, salía del baño, el paño lo tiraba, el calzoncillo lo tiraba, todo lo iba tirando y la esposa venía atrás recogiendo. No tenían problema. Ellos. Pero la de la pasta tenía problema. Porque eran dos personas que no se habían acoplado. Eran dos personas diferentes. Eran dos personas, hermanos, que uno formado en una casa de un estilo, otro formado en otra casa de un estilo. ¿Saben, hermanos? Hay matrimonios que sufren porque el hijo tiene que ir donde la mamá a comer, porque la comida de la mamá es la mejor. Y le dice a su esposa. Y hay esposas que dicen, pues vamos a comer donde la suegra, que la comida es mejor, ¿verdad? Hay esposas que dicen así, pero hay otras esposas que dicen, hasta aquí. ¿Entienden? Porque, hermanos, son personalidades en el matrimonio, juegan personalidades, juegan conductas, que si esas conductas, hermanos, no se entrelazan y no se conectan y no interactúan, entonces van al fracaso. Ese es el matrimonio. Conexión. Hoy hicimos un panorama rapidito, hermanos, de algunas de las cosas que en el matrimonio se generan. Conexión es el matrimonio. Fricción. Cuando a veces las personas se casan, traemos dos colores y después la muchacha echa un color, el hombre echa otro color, una arenita. Y ahí entonces ellos guardan el recuerdo de ese momento. Pero la idea es de que se mezcle. Para que eso se mezcle debe haber fricción. ¿Ok? El matrimonio, hermanos, venimos de una formación y de otra formación. Dos personas totalmente diferentes.
a veces de cultura, a veces de costumbres. Están juntos y disponen caminar juntos. Pero la fricción hará que se puedan unir. Los conflictos a veces, hermanos, no son tan malos, a veces nos ayudan, son beneficiosos para poder crecer. La fricción hace que, hermanos, todas las fisurillas y todas las cosas que rozan, que podamos limar. Hierro con hierro se aguza. Así pasa en el matrimonio. La fricción hace, hermanos, que nos acomodemos mejor, que nos amemos. Hay una palabra clave en el matrimonio. Esa palabra va a estar corriendo, hermanos, en el tema de mañana grandemente. ¿Qué hora tenemos, hermano Adán? 8:15. Problemas a tocar en el proceso que vamos a llevar. En el matrimonio no hay campo. En el matrimonio no hay campo para la no adaptación. Es un proceso de adaptación diaria. En el matrimonio no hay campo, en la relación de pareja no hay campo para el traslado de culpa. Ok, eso lo vamos también a estar tocando como un conflicto fuerte. Corre una palabra en el matrimonio importante y corre en nuestra vida cristiana. El poder, hermanos, poder reconocer. Esa palabra es mágica, o sea, el perdón, la humildad, la sencillez, esas palabras dentro del matrimonio son mágicas. Los problemas grandes en el matrimonio se dan porque no hay reconocimiento muchas veces, porque no hay humildad para reconocer que fallé. Es uno de los problemas. En el matrimonio nadie pierde. Estoy tirando la base. En el matrimonio nadie pierde, hermanos. Todos ganamos. A veces lo que se da en el matrimonio es una guerra de quién gana el poder, quién es más fuerte. Nadie pierde en el matrimonio. Todos ganamos. Si la mujer o la esposa pierde, yo pierdo. Si yo pierde, ella pierde. Pero si yo gano o ella gana, todos ganamos. ¿Entienden? A veces lo que se da es una competencia en el matrimonio. Bueno, no debe haber egoísmo en el matrimonio. No hay campo en el matrimonio para el egoísmo. Vivimos en una sociedad egoísta. Y en esa sociedad egoísta, entonces, mis amados, en esa sociedad egoísta, cada uno va a decir, yo quiero lo mío, yo quiero lo mío, yo quiero lo mío. En el matrimonio no hay campo. El matrimonio es de dos, que al final son uno. ¿Sí o no? El bien de uno es el bien del otro. El mal de uno es el dolor del otro. Entonces no hay pérdida. Tenemos que quitar un poco de temores que la sociedad nos pone. Y todos esos elementos que vamos viendo en el matrimonio, uno último, van a haber cambios. Vamos a convertirnos en el matrimonio, a la vuelta de los años, vamos a darnos cuenta que somos personas que hemos cambiado nuestra vida diametralmente. Hoy yo no soy el mismo que cuando tenía 5 años de casado. Usted no es el mismo que hace 20 años cuando se casó. Vamos aprendiendo. En el trato con los hijos, vamos aprendiendo. Deseara, hermanos, deseara tener la madurez hoy que tengo, deseara tener la madurez que tengo hoy con mis nietos para haber tratado a mis hijos. ¿Se entiende, hermanos? Para haber tratado a mis hijos. Lo deseara. Cometí tantos errores en la crianza de mis hijos. A veces por querer ser estricto y por querer ser, wow, por el que decía la gente. Cometí tantos errores, hermanos, que hoy de viejo me lamento. Y hoy algunos los lloro. Y he hablado con mis hijos y les he pedido perdón. Tuvimos una reunión hace unos 3 años allá en Costa Rica con nuestros hijos. Juntos todos y sus nueras. Y fue lindo, les pedimos perdón de muchas cosas que nosotros creíamos que estábamos haciendo bien.
El matrimonio se puede lesionar por cosas que creemos que estamos haciendo bien. La familia se puede lesionar con cosas que creemos que estamos haciendo bien, amados. Y podemos fallar. Pero cuando hay humildad, cuando hay sencillez, cuando podemos reconocer, entonces las cosas, hermanos, van a ser mejor. Van a ser mejor. Muchos de los problemas en el matrimonio no existirían si tenemos esa palabrita humildad con nosotros. De poder reconocer nuestras faltas, nuestros errores, la pérdida de confianza, que a veces se puede dejar de lado y nos hacemos personas en las cuales no creen en nosotros. ¿Sabe? En esto, hermanos, los que venimos de padres alcohólicos, una de las situaciones que vivimos es, y no nos damos cuenta, pero ahí estamos, en nuestra inconstancia o nuestras situaciones, cuando papá llegaba y decía, sí, voy a llevarte aquí, voy a traerte allá, y papá no llegaba, y quedamos esperando a veces que papá llegara, esperando, siempre con promesas. Eso nos trauma, ¿entiende? Eso nos trauma, nos golpea, nos enferma. Y esas son las personas, todos los que venimos con todo lo que hemos hablado. Si usted no lo tiene, tal vez su papá, su mamá lo tuvo. Pero esas personas que venimos de esos hogares, de esas familias, somos los que nos disponemos hoy a hacer matrimonios, ¿entiende? A hacer familias, a generar prole, a hacer familias con todas esas situaciones de formación. Hay gente, hermano, que se dispuso a formar un hogar donde lo único que vio fue maltrato en su hogar. Papá golpeando a mamá. Y quiere formar familia, quiere traer familia. Pero no sabe cómo amar. No sabe cómo amar. Y se dispuso a formar familia. Y tiene que aprender ahí en el hogar. Tiene que aprender a amar. A perdonar. Y esos son los que formamos matrimonios hoy. ¿Entienden, hermanos? Mi padre nunca me dio un beso. Decía que dar un beso era raro. Después de viejo, puede dar besos él. Lo puedo besar a mi papá. Pero me costó darle besos a mis hijos. Tuve una experiencia con mi hija. Para que vean, a veces haciendo bien, hermanos, a veces haciendo bien hace errores malos, comete errores feos uno. Un día mi hija me llama, estando ya ella adulta. Si alguno ha visto las fotos que yo tengo ahí en Facebook, tengo una foto con mi hija de sombrero de hace algunos años y la tengo sentada en mi regazo aquí. Es una muchachota ya, la tengo sentada aquí en mi regazo y bien apretada, bien abrazada a mi hija. Solo tengo una niña. Y resulta, hermanos, que un día estábamos bien, todos en la casa, tranquilos y todo, y me habla mi hija y se pone a llorar. Y me dice, papi, yo tengo algo contra usted. Y digo, ¿qué pasó? Me dice, es que usted a mí de niño nunca me abrazó. Nunca me abrazó en los regazos. Y yo quería que usted me zongoloteara y me tirara para arriba, como hacen los papás a veces que tiran a los niños para arriba y que los mueven para todos lados. Y que me abrazara y que se metiera a la cama conmigo. Yo quería eso. Y usted nunca lo hizo. ¿Saben por qué yo nunca lo hice, hermanos? ¿Saben por qué nunca lo hice? De meterme a la cama de ella, con ella y abrazarla y apretarla. ¿Saben por qué nunca lo hice? Mi papá era un señor muy correcto. Y mi papá siempre me dijo, Moisito, a los niños hay que tener cuidado cómo abrazarlos. Porque a veces la gente cree que uno los está tocando. ¿Quién sabe qué experiencia tuvo? ¿Me entienden, hermanos? Pero él me lo transmitió a mí eso de buena forma. Pero yo eso lo tomé con mi hija. Yo sentía que si yo sentaba a mi hija aquí en los regazos, que yo le estaba tocando. O que estaba actuando mal.
Y por eso no lo hice. Y a mi hija eso le hizo falta. ¿Entienden? Fallé, hermanos. Enfermé a mi hija tratando de hacer un bien. Cuidándola, protegiéndola. Según yo. Entonces por eso está esa foto. Entonces yo dije, un día nos vamos a tomar una foto y la vamos a sentar aquí, la voy a abrazar y ya no la puedo tirar para arriba porque es más grande y más pesada que yo, no me la aguanto. Pero a veces cometemos errores, hermano. Y destruimos personas, a veces queriendo hacer un bien. O por un consejo que no lo percibimos correctamente. ¿Saben? Pero se requería zona de confort para oírla, para que ella pudiera venir a expresar lo que sentía. Provóquelo en su familia, provóquelo en su hogar. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con su esposa? Que pudieron, esposo, pudieron hablar. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo van las cosas? A veces nos acostumbramos a que las cosas ya van, pero no nos oímos. A ver, ¿qué hay que discutir? ¿Qué hay que? ¿Cómo está yendo el asunto? Algunas parejas, después de adultos, después de los años, dejan de pelear. Se acostumbraron, se acoplaron, que ya dejan de pelear. Y es bueno. Pero también es necesario seguir produciendo esos momentos para hablar. Esta es una introducción, hermanos, un poquito de lo que vamos a estar hablando el día de mañana. Una introducción a lo que es la familia, a lo que son los conflictos, a lo que son los problemas. Ya mañana entramos ya al tema directo, vamos a visualizar cada conflicto, cómo enfrentarlos para una de las sesiones de mañana. Uno de los problemas es que no sabemos enfrentar conflictos. Y en relación de pareja tenemos que saber, porque si no se hacen más grandes. Y si no tienen la capacidad de saber enfrentarlos, pues tendrán que ocupar un árbitro. Y a veces, hermanos, quiero decirles, hay problemas que a veces ni los predicadores, hermanos, van a poder atenderlos directamente. A veces hay conflictos, hermanos, que son altamente psiquiátricos en el matrimonio. Y los predicadores necesitamos estar listos para saber cuándo es nuestro rango para poder atender en un caso y cuándo de una vez trasladar un conflicto, hermanos, para un psicólogo o para un psiquiatra. Porque nuestro mundo, hermanos, está un poquito enfermo. La sociedad está enferma. Y a veces los problemas de X o Y persona son tan profundos que se requiere de atención profesional médica. Y a veces problemas sexuales en la pareja se requiere de atención de doctores, especialistas para hombres, para mujeres, de doctores, hermanos, de médicos dentro de la consejería bíblica. Necesitamos saber hasta dónde es el alcance nuestro para un consejo y también poder definir para que busquen ayuda. Hay una pareja que se estaba divorciando hace 30 años en la congregación donde predicábamos por un problema de sexo. Y hermanos, ¿saben con qué se resolvió el asunto? Con unas pastillitas. En ese tiempo no existía la Viagra, no existía en ese tiempo, pero habían ciertos medicamentos en esos años para ayudar a resolver el conflicto que tenía el hermano. Pero llegó el médico y se lo recetó. Y después el problema se acabó. Se fue el problema. ¿Entiendes? Pero la atención tiene que llegar. Si no resolvemos los problemas, hermanos, si solamente los maquillamos, van a salir en algún momento y destruirán nuestra vida de familia. Las cosas se tienen que resolver. Si no se resuelven, hermanos, nuestro matrimonio se va por abajo, se va pudriendo y después, como estaba mi casa, hermano Alex. Un placer, hermanos, verlos. Si alguien tiene algún comentario, si alguien quiere hacer algún comentario, será bienvenido. Una introducción para hoy. Vamos, si no hay comentarios,